Bienvenidos a la clase número 3 del módulo 3. Bueno, en esta clase nos vamos a meter ya un poco más en el diseño en sí de nuestro estilo de entrenamientos repasando lo que hicimos en las primeras dos clases y antes de meternos en la primera placa de la clase actual, recordemos que repasamos cómo era un poco el escenario con el cual nos encontramos en cuanto a los distintos estilos de entrenamiento que tenían los jugadores o profesores. Hemos visto también en la clase 2 lo diferente que es tanto la clase como el proceso de entrenamiento. Y en esta clase nos vamos a meter ya a diseñar, en función del estilo que elijamos de nuestro servicio, cómo podemos ponerle contenido a eso. Y acá en esta primera placa, yo traje algunos conceptos que quizás son más de organización y gestión, pero si lo analizamos en definitiva, una clase o el profesor es también alguien que está gestionando y organizando recursos. El tiempo, los objetivos, los recursos materiales, los espacios físicos. Es decir, uno está gestionando y administrando estas distintas cosas. Entonces, la manera que tengo de administrar o de gestionar todo eso tiene que ver un poco con estos primeros conceptos que yo le traigo. Y el primer paso es diferenciar lo que es eficaz de lo que es eficiente. Que a veces parece que es lo mismo, o que es un juego de palabras, y en definitiva hay una gran diferencia entre ellos. Y lo mismo vamos a ver que aplica para los estilos de entrenamiento que tengamos. Para explicarlo fácil, la diferencia entre eficaz y eficiente, vamos a tratar de poner ejemplos de golf. Por ejemplo, una persona puede ser eficaz si necesita el putter, lo trae y lo tiene disponible. Es eficaz si necesita el hierro 8, lo trae y lo tiene disponible. Es eficaz si necesita el driver, lo trae y lo tiene disponible. ¿Sí? Entonces, es eficaz si necesita algo o tiene que cubrir un objetivo y lo alcanza. ¿Sí? Necesito un putter, voy, lo traigo, lo tengo. Necesito un hierro 8, voy, lo traigo, lo tengo. O un profesor, lo mismo. ¿Sí? Necesito un putter para dar la clase. Va, lo trae y lo tiene. Entonces ahí es eficaz. Ahora, ¿qué pasa? Si eso sucede dentro de una misma clase, es decir, si yo necesito el putter, no lo tengo, me tengo que ir al auto, pierdo 10 minutos y traigo el putter. Al ratito necesito el hierro 8, no lo tengo, voy al auto, vuelvo y lo traigo y pierdo otra vez 10 minutos. Fui eficaz porque lo que necesitaba, el putter o el hierro 8, lo conseguí. Pero no fui para nada eficiente porque me perdí 20 minutos yendo y viniendo al mismo lugar 2 o 3 veces. Entonces, la diferencia entre ser eficaz con lo que hago o ser eficiente es que, si bien alcanzo los objetivos, la variable de los recursos está tenida en cuenta. La persona eficiente o la gestión eficiente de algo quiere decir que alcanza los objetivos consumiendo o usando la menor cantidad de recursos posible. Entonces, cuando yo logro eso, realmente soy eficiente. Entonces, ¿por qué traigo esto como primer paso en esta última clase? Porque nuestros entrenamientos pueden alcanzar objetivos. Puede ser que yo mejore la sacada del búnker de un jugador. Ahora, lo puedo hacer de manera eficaz o lo puedo hacer de manera eficiente. La diferencia con lograrlo de manera eficaz es que quizás me pierdo 2 meses de entrenamiento, porque lo hago con recursos que no son los que necesita, uso ejercicios que no les viene bien, lo llevo por diferentes lugares y no hago que eso le enseñe algo. O puedo ser eficiente, puedo lograrlo en una clase. No hay que confundir también con que un objetivo se tenga que lograr o el resultado de un jugador se tenga que ver al otro día. Porque muchas veces por lograr un objetivo rápido, y uno cree que por eso es eficiente, en definitiva lo que hacen son como poner parches en los alumnos. Entonces está pegando con slice y para corregir ese slice meten un parche, la pelota empieza a salir un poco para el otro lado y parece que fueron eficientes a la hora de entrenar ese jugador. Pero en definitiva lo que hicieron fue sumarle un segundo problema a uno que ya tenía. Entonces, a veces alcanzar un objetivo necesita de tiempo, pero uno tiene que lograr que ese tiempo sea el menor posible para lograrlo de la mejor manera posible. ¿Sí? Entonces, nosotros vamos a intentar que nuestros servicios, que nuestros diseños y que nuestros contenidos en el servicio de enseñanza
sean lo más eficiente posible y no tanto enfocarnos en ser eficaces. Entonces, la eficiencia ha dado como un paso más de evolución y se va a lo que son los estilos de gestiones más inteligentes o funcionales. Y en lo que refiere a entrenamientos, también, porque puede ser que un entrenamiento sea eficiente, pero dé un pasito más, porque quizás yo puedo ser eficiente con un entrenamiento, puedo hacerlo en poco tiempo, pero quizás no tengo en cuenta la planificación integral de ese jugador. Entonces puede ser que esté alcanzando objetivos en un tiempo razonable y bueno, pero no esté viendo el todo, no esté pudiendo planificar con inteligencia cuáles son los objetivos que yo necesito alcanzar. Entonces puede ser que alcancé un objetivo de manera eficiente, pero no era el objetivo prioritario que tenía que alcanzar. Por ejemplo, puede ser que yo de manera eficiente haya mejorado la sacada del búnker de un jugador. Ahora, si eso en la escala de prioridades en función de las estadísticas, por ejemplo, estaba en el lugar número 8, yo fui eficiente alcanzando ese objetivo, pero no me di cuenta que necesitaba alcanzar 7 antes, porque había 7 que necesitaban mayor atención que el búnker. Entonces, un estilo más inteligente o funcional, o lo que se llama o se denomina un poco lo smart, lo inteligente, como puede ser un Smart TV o un Smart, hoy tenemos Smart casi hasta los lavarropas, lo mismo pueden ser los coaches o los entrenadores. Tienen que tener esa inteligencia, esa mirada integral para poder ser totalmente funcional, como venimos hablando, a lo que necesita la realidad de ese jugador, ¿sí? Entonces, salimos de ser solamente eficaces para ser eficientes, o sea que le empezamos a dar mucho valor a la variable de los recursos, pero a la vez somos inteligentes en esa eficiencia. Entonces, elegimos en función de una necesidad, ¿sí? Entonces ahí es como que explicamos un poco y de manera sencilla cómo poder enfocar nuestros servicios. No, parece que son como juegos de palabra, pero ustedes piensen que están como dándole forma, ¿sí? Están modelando el servicio que ustedes van a dar, sus propias preferencias. Entonces, si nosotros podemos tener estos conceptos claros y definidos a la hora de ir a darle esa forma, lo voy a hacer de mejor manera, ¿sí? Y de alguna manera también va a ser el sello, la impronta o la marca personal que yo le ponga a mi servicio, a ese estilo que yo voy a tener, ¿sí? Entonces es muy importante pasar por estos temas. De nuevo, los toco de manera sintética, resumida. Esto ustedes lo pueden profundizar mucho más, pero entiendo que son conceptos importantes para que tengan en cuenta. Entonces, avanzando con esta introducción y ya metiéndonos específicamente en lo que nos trae a esta última clase, que es la aplicación práctica de cómo diseñar los entrenamientos y nuestros servicios, sería una contradicción si yo acá les digo exactamente cómo tiene que ser. Es decir, si yo les digo cómo hacer un entrenamiento, los puedo estar diciendo solo de manera conceptual, porque yo les estaría diciendo, tienen que entrenar tanto de juego corto, tanto de driver, tienen que ir a la cancha tanto tiempo o pasarse en el driving un día a la semana, me estaría generando una contradicción, porque le estaría hablando a alguien que yo no conozco, sobre el cual no tengo datos ni conozco su realidad. Entonces, si estaban esperando que la aplicación práctica de esto sea tener una receta de entrenamiento eficiente, no existe. Es decir, no existe una receta genérica para todos los jugadores. Existe la receta más funcional y eficiente para cada uno de los jugadores, ¿sí? Entonces, el primer punto que tenemos que entender es ese, que no podemos, o no puedo yo, ni puede nadie, decirle todo lo que tiene que tener un entrenamiento para que sea bueno o que sea eficiente. Ahora, no obstante eso, sí podemos decir cuáles deberían ser las consideraciones que tengan ustedes a la hora de definir el servicio o a la hora de definir los entrenamientos. Y creo que estas 5 partes me parece que lo estructuran de la manera más sencilla posible. Primero, lo que yo propongo tiene que tener una mirada global, ¿sí? Y ahí yo me tengo que poner en el lugar como profesor de una especie de coordinador o de director, ¿sí? De un montón de cosas.
Si es un jugador de elite y quizás tiene un preparador físico, un nutricionista o un psicólogo, bueno, el profesor a la hora de definir una serie de cosas va a ser quien coordine, quien dirija todo ese equipo y todos esos aportes que hagan para la mejora de la performance del jugador. Ahora, si es un 30 de Index Handicap, lo mismo, yo voy a tener que coordinar o dirigir todos los recursos que él tenga para poder ser una mejor versión. Entonces, de nuevo, esto se aplica para todo el tipo de jugador, para todo el nivel de jugador, porque tiene que ver con la manera que yo diseño y defino mis servicios. La mirada global tiene que ver con el segundo contenido, con el segundo concepto, que es el contenido integral. Es decir, yo tengo que tener una mirada global con contenidos integrales. ¿Qué quiere decir? Yo tengo que estar mirando la película entera, ¿sí? El panorama completo de un jugador. ¿Qué significa? Todo su juego. Las áreas, los datos, sus sensaciones, todo lo que yo pueda mirar, como si yo me voy en un dron y me pongo arriba de eso y lo puedo ver todo. O sea, yo necesito ver todo. Y necesito darle a mi entrenamiento, para que realmente sea funcional y eficiente, contenidos integrales. ¿Qué quiere decir? Que yo con mis contenidos tengo que ir a trabajar todas estas áreas que yo estoy mirando de manera global. Si yo no tengo una mirada global o no tengo contenidos integrales, me estoy yendo solamente a un área específica, aleatoria o definida por algún criterio del juego. Entonces puede decir que, bueno, yo me voy solamente a entrenar mucho el juego corto. ¿Por qué? Porque creo que es de las cosas más importantes que tiene mi juego. Entonces, no estoy teniendo una mirada global de mi juego, ni le estoy dando contenido integral a mi entrenamiento. ¿Sí? Espero que eso se entienda, porque eso es muy importante. Entonces, necesito mirar de manera global, necesito dar contenidos de manera integral. Sea un jugador elite, un jugador profesional o un jugador de 30, de handicap. ¿Sí? Es exactamente lo mismo. Siempre tengo que tener ese mismo concepto. Lo que cambio son los contenidos que pongo adentro. Pero conceptualmente estos criterios tienen que estar. Esos contenidos integrales tienen que tener, lo que hablábamos hace un ratito, eficiencia. Eficiencia del lado de la funcionalidad, de la inteligencia, ¿no? Como esa evolución de la eficiencia. ¿Qué quiere decir? Que los objetivos que tenga ese jugador tienen que tener una lógica. No puedo poner objetivos por poner. Necesito poner los objetivos que tienen que ver con la mejora inmediata de ese jugador. Inmediata me refiero a lo más inmediato a lograr. Si yo pongo solamente un objetivo a 3 años, o pongo objetivos sueltos sin darle una lógica de prioridades, voy a estar quizás no siendo eficiente y sí siendo eficaz. Pero si yo quiero que un jugador que lo estoy mirando de manera global, que le estoy dando contenidos integrales, es decir, que le estoy haciendo entrenar distintas áreas de su juego, lo que quiero es que cuando vaya a entrenar esas áreas, lo haga con un criterio lógico. ¿Sí? Y tengo que tener en cuenta los recursos con los que dispone. Recursos, y me refiero a eso, el tiempo, los espacios, ¿sí? Ahora después vamos a dar un ejemplo concreto, pero recursos y objetivos es como el ABC para que realmente yo tenga una eficiencia. Entonces, tengo una mirada global, le estoy dando contenidos integrales, estoy siendo eficiente con lo que hago. Hay un cuarto eslabón que para mí es fundamental, que tiene que ver con que todo esto tiene que ser agradable. Y ahí después vamos a ver un poquito más adelante que quizás entre lo que es un jugador elite, de lo que es un jugador habitual de fin de semana, un jugador amateur, puede haber ciertas diferencias. Ahora, un golfista alegre, un golfista contento es lo que nosotros necesitamos como regla básica. Si nosotros no logramos eso, si la persona no se está divirtiendo, no la está pasando bien, no está sintiendo que todo esto que yo le propongo, que le planifico y que le pongo como objetivos, son posibles, son alcanzables y no me da satisfacción hacerlo, es muy difícil que esa persona se mantenga en ese proceso. Entonces, a veces este punto o pasa desapercibido o se hace demasiado presente. Es decir, y volvemos a lo de la clase 1. Las personas que solamente buscan agrado, alegría o pasarla bien en un entrenamiento, generalmente hacen solo la parte que le genera eso y descuidan un montón de otros aspectos importantes para entrenar. Entonces, acá está la inteligencia del profesor en hacer que quizás
un área que no le resulta agradable o entretenida, gracias a lo que yo le planifico y le propongo, logro que sí lo sea. Por ejemplo, si a mí no me gusta entrenar el putting porque me aburre, porque me cansa y demás, y yo, jugador, le esquivo al putting green y me voy siempre a tirar driver porque es lo que más me gusta, bueno, como profesor tengo que tener la inteligencia para proponerle ciertos juegos, ciertas actividades arriba del putting green para que pueda estar entrenando y a la vez la pueda estar pasando bien. ¿Sí? Entonces eso es un cuarto punto que me parece sumamente importante. Y otro ítem que tienen que tener en cuenta cuando diseñan los servicios de entrenamiento es que todo tiene que ser medible. Porque yo tengo que tener una herramienta objetiva para realmente saber si lo que estoy haciendo me está permitiendo alcanzar los objetivos en un plazo razonable, con recursos razonables. O sea, si soy eficiente y si los objetivos que estamos poniendo y demás son alcanzables, si la estoy pasando bien, digamos. Tengo que poder darle respuestas por sí o por no al resto de los 4 puntos anteriores. Entonces, necesito feedback, es decir, necesito retroalimentación de lo que pasa. Esto es lo mismo que los tiros. Si yo pego un tiro y no tomo las estadísticas, esa información se pierde. Si yo veo que un jugador está entrenando y no saco información de lo que le va pasando en el proceso, esa información se pierde. Yo no la puedo ir a recuperar más adelante. No puedo ir el mes que viene a tratar de saber qué pasó en el entrenamiento del mes anterior. Tengo que estar sacando esa información durante la generación de esa información, ¿sí? Durante el momento que se esté generando. Y obviamente que yo tengo que dar respuestas. Yo como profesor a la hora de generar un entrenamiento tengo que darle respuestas a esa necesidad o a esos pedidos que tiene el juego del jugador. Entonces, si yo puedo tener una mirada global, si a la vez le estoy dando contenidos integrales, o sea que abarcan distintas áreas, lo hago de manera eficiente teniendo en cuenta los objetivos, los recursos, si encima promuevo que el jugador la pase bien, que sea agradable, que sienta que alcanza esos objetivos, que le da alegría y demás, y a la vez puedo medir de manera objetiva todo eso, creo que engloba un proceso eficiente, un diseño, un estilo eficiente. Y es el que yo quiero promover desde este módulo de la materia, ¿sí? Entonces, de nuevo, yo no puedo decirles ahora, por ejemplo, qué objetivos tiene que tener un entrenamiento porque desconozco quién se lo van a dar. Ahora, sí le estoy diciendo que es muy importante que a la hora de definir objetivos tengan en cuenta los recursos para que todo eso sea eficiente, por ejemplo, ¿sí? Y que tenga que ver los objetivos con la realidad y la necesidad de ese jugador. Entonces, si a la hora de diseñar, de pensar ustedes los entrenamientos, le dan respuesta a estos 5 ítems, yo creo que lo van a estar haciendo de una manera correcta, ¿sí? Y eficiente. Entonces, supongamos que un jugador del nivel que sea, ¿sí? Tiene, ya sea, o que tiene un psicólogo que le está dando un tip o le está entrenando algo mental, o ese jugador escuchó un video que decía qué hacer cuando se enoja, o escuchó o miró a un profesor decir cómo se saca una pelota alta del bunker. Digamos, puede ser que ese jugador tenga un montón de conceptos en la cabeza y de intenciones y de ganas. Bueno, yo como profesor soy quien voy a coordinar todas esas intenciones de personas, de terceros o de ¿se acuerdan los dibujitos como esos que te aparecen los dibujitos acá chiquititos, el diablo o el angelito que te habla? Bueno, lo mismo, ¿sí? Todo lo que está en la cabeza hablándole al jugador o en las sensaciones que está sintiendo ese jugador, yo tengo que administrarlo. Entonces, yo soy el administrador de eso. Después, una vez que lo sé administrar, ¿cómo lo voy a saber administrar? Bueno, lo sé administrar porque lo estoy haciendo primero de manera integral. Estoy poniendo un poquito en cada lugar que se necesita. Y a la vez, eso que estoy poniendo en cada lugar, lo hago de manera eficiente, ¿sí? Entonces, puede ser que mi jugador, que yo sé que tiene los martes y los jueves para poder ir al club a entrenar, que sé que los martes tiene 1 hora y los jueves tiene 2 horas, ¿sí? Entonces, sé que ese jugador va a disponer de 3 horas por semana, a mí me va a haber 1 hora en la clase del entrenamiento, pero a la vez le voy a tener que diseñar las otras 2 horas que va a jugar. Y a la vez sé que
está teniendo necesidades en determinadas áreas del juego, porque tengo el contenido y el conocimiento de lo que le está pasando en ese juego. Entonces estoy decidiendo de manera global, con un contenido integral, que vaya a entrenar. Bueno, el primer día va a ser tal cosa sobre el green, vamos a entrenar tal concepto técnico del control de distancia sobre el green. ¿Por qué? Porque sus pads de más de 3 metros le están mostrando valores malos. Y a la vez voy a hacer que vaya a entrenar los tiros de salida, porque estoy viendo que los datos de las salidas están empezando a bajar en cuanto a efectividad. Sé también que estuvo o que tiene intención de mejorar algo de los tiros con fade que no le salen o con slice. Pero como yo sé que eso no es eficiente, voy a hablarle al jugador para que entienda que no es el momento para practicarlo. Entonces ahí es donde estoy coordinando, ¿sí? Todo lo que le propuse, lo que yo les describí recién de manera rápida, es el contenido integral. Lo hice ir a distintos lugares. ¿Por qué? Porque sé que los objetivos que tenemos para esta semana apuntan a eso. Y estoy teniendo en cuenta los recursos, tanto el tiempo, porque no le estoy haciendo una planificación que él después no va a poder ejecutar, y a la vez estoy contemplando que al lugar donde va a entrenar tiene un putting green para practicar, porque si yo le propongo que entrene el putter y va a tirar pelotas o va a entrenar en un lugar que no tiene putting green, por ejemplo, estaría haciendo una planificación que no tiene en cuenta los recursos, ¿no? Entonces, tuve en cuenta el tiempo, tuve en cuenta las áreas o los espacios físicos con los cuales va a entrenar, tuve en cuenta los objetivos, los primeros 3 pasos están cubiertos. Después tengo que darle algunos ejercicios que yo sé que son entretenidos o que a ese jugador le gustan. Si yo tengo ya conocimiento del jugador, sé sus preferencias, va a ser más fácil también que entienda qué lo hace sentir bien o qué lo hace sentir agradable en una clase. Si lo desconozco, si son los primeros pasos que estamos dando con un alumno que llegó por primera vez, bueno, le voy a dar los juegos que yo sé que en la mayoría de mis alumnos genera mejores sensaciones. Entonces lo voy a hacer practicar, por ejemplo, el control de distancia arriba del green con el ejercicio de la escalera, ¿no? De ir llegando a distintos escalones con las pelotas. ¿Por qué? Porque la mayoría sé que se divierten y sé que es un ejercicio entretenido. Pero a la vez voy a necesitar medirlo eso. Entonces, el martes va a estar conmigo, el jueves va a ir a entrenar las 2 horas que tiene solo con la planificación, el jueves a la tardecita, el jueves a la noche, le voy a preguntar cómo le fue en los ejercicios que hizo en el patín o cómo le fue con el entrenamiento de los tiros de salida. Quizás le pueda mandar una pequeña tablita para que me agregue algunos datos ahí, ¿sí? Pero en definitiva, voy a ir a buscar ese feedback de lo que fue esa semana de entrenamiento del jugador. Y voy a sacar con eso información para poder dar respuesta a lo que viene, ¿sí? Entonces, ahí le fui dando ejemplos prácticos de cómo puedo ir siguiendo estos pasos. Obviamente que uno con la experiencia y con el día a día, quizás no va siguiendo tan esquemáticamente los pasos. Pero aunque no lo haga de manera consciente, créanme que en un servicio que está bien diseñado y bien hecho, si nosotros lo analizamos parte por parte, estas 5 las encontramos y están consideradas y tenidas en cuenta, ¿sí? Entonces me parece que este cuadro, este resumen, es el que ustedes tienen que tener como base, como conclusión de lo que esta materia y yo como profesor promuevo como modelo eficiente de diseño de entrenamiento, ¿sí? De nuevo, parece que es demasiado teórico. No, es totalmente práctico. Lo que no podemos, de nuevo, es decir exactamente qué contenido tiene que tener, porque si no ahí, de nuevo, estaríamos generando una contradicción. Entonces, es como que yo tengo que tener un modelo y a ese modelo ponerle el contenido que necesita cada una de las personas que lo va a recibir. Ahora, dentro de este modelo, podemos tener estas últimas consideraciones que para mí son importantes y que me parece que las tenemos que tener en cuenta. Fíjense que entre lo que yo decido para el estilo de juego y lo que yo decido para el estilo de entrenamiento puede haber una diferencia. Por ejemplo, nosotros sabemos que a través de las estadísticas o de la información de la performance de ese jugador vamos a saber qué áreas del juego están con fortaleza, fuertes, y qué áreas del juego presentan debilidades o datos no tan buenos, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo que definir un estilo de juego o lo tengo que hacer jugar al jugador
o tengo que promover un estilo de juego del jugador, tengo que hacerlo en función, como dijimos, de sus áreas de fortalezas. Es decir, si le sale mejor una salida con efecto de slice y no con efecto de draw o de hook, bueno, tengo que hacer que trate de pegar la mayoría de esos tiros. Entonces, y como eso todos los ejemplos, ¿no? Si es muy bueno desde las 100 yardas, tengo que hacer que deje la mayor cantidad de tiro a esa distancia y no a 80 o no a 120 porque sé que sus probabilidades de dejar la pelota más cerca bajan, ¿sí? Entonces, cuando defino un estilo de juego, priorizo las áreas de fortalezas. Pero cuando defino un estilo de entrenamiento o el contenido del entrenamiento, tengo que priorizar las áreas de debilidades. Es decir, si tengo mala estadística de las 80 yardas, no la voy a elegir como un área para caer en el juego, pero sí necesito ir a entrenarlo en la práctica, porque si no, nunca voy a poder cambiar eso. Entonces no voy a poder alcanzar objetivos, no voy a poder ser eficiente y no voy a poder darle una evolución o una mejora a ese jugador. Entonces acá vemos cómo hay una diferencia entre los datos que tengo, dónde priorizo una cosa y dónde priorizo otra. Si repasamos lo que hablamos en estas clases, generalmente los jugadores van a entrenar en lo que se sienten más cómodos o lo que le da más satisfacción, que en general son las áreas de fortaleza. Es decir, si estoy pegando muy bien el driver y seguramente van a tirar bastante cantidad de pelotas con el driver. Pero si están jugando mal el approach de al lado del green contra un bunker, seguramente no lo van a ir a practicar o le esquivan a ese lugar para practicar porque no le da demasiado agrado. Entonces, yo tengo que tener la inteligencia de hacer que eso sea agradable y divertido, pero que vayan a entrenar sus áreas de debilidad, ¿sí? Obviamente, las áreas de fortaleza no las puedo descuidar al 100%, porque esto ya lo hemos hablado y nada es extremo. Pero sí quiero marcar esta diferencia, ¿no? ¿Dónde nos paramos cuando definimos un estilo de juego y dónde nos paramos como prioridades cuando definimos un estilo de entrenamiento? Y esto sí que debería ser por igual para todos los jugadores. Ahora, y voy al segundo punto, que según el nivel puede tener enfoques diferentes del contenido. Si yo estoy trabajando con un jugador de elite, se entiende que eso ya está tomado a otro nivel. Es decir, su actividad está tomada casi a un nivel de profesión, ¿sí? O está en proceso de dedicarse a competir, a jugar, a vivir quizás del golf, o lo quiere hacer de nivel amateur, pero en un nivel de alta competencia. La alta competencia, por definición, bueno, no necesariamente es divertida, ¿sí? Entonces, ahí sí o sí hay que ir a trabajar las áreas de debilidades, ¿sí? No puedo porque quizás el jugador no se siente demasiado a gusto, bueno, correrme de algunos lugares y quedarme solo en áreas de fortaleza o de confort, ¿sí? Por el otro extremo, si un jugador que lo toma totalmente recreativo, muy amateur, que va muy poquito tiempo por semana y quizás no tenga demasiado sentido enfocarme tanto en sus debilidades porque no va a tener ni el tiempo ni las ganas para trabajarla. Entonces quizás fortalezcamos aún más lo que viene bien y en algunas pinceladas metemos de lo que está funcionando mal. Entonces, dentro de estos extremos están los puntos intermedios. La lógica dice que a mejor nivel de juego, más enfocado en las áreas de debilidad tiene que estar cuando entrene. Y quizás a mayor nivel de amateurismo o de hobby, bueno, más licencias o más libertades me puedo tomar en cuanto a no entrenar quizás todo lo que está funcionando mal y pararme un poco más en las zonas de confort. Yo creo, como mirada personal, que una cosa no quita la otra. Creo que incluso en la alta competencia, incluso entrenando como si esto fuera un trabajo y como lo es para muchos, que es una profesión y hay 8 horas de entrenamiento y hay que hacer determinadas rutinas sí o sí porque así lo exige el entrenamiento. Independientemente de eso, igual se puede buscar el placer, el goce y el disfrutar lo que uno está haciendo, ¿no? Entonces, podemos ir encontrando alternativas para que eso funcione de una manera más entretenida. Pero como el alto rendimiento o ese tipo de jugadores y de requerimientos está en el 1% del total de jugadores, entendemos que todos nosotros nos vamos a mover mucho más en el otro estilo de jugadores. Entonces ahí tenemos que administrar un poco estos enfoques. Pero siempre entendiendo que el momento para mejorar algo que no está funcionando bien, es en la zona de práctica o es en el momento del entrenamiento. Es raro que mejore algo solo jugando,
¿sí? Entonces, si algo está funcionando mal, no lo uso mientras juego, pero trato de ir a repararlo, ¿sí? Si mi auto está fallando, lo llevo al service, no lo sigo andando hasta que se rompe del todo. Entonces, esto es lo mismo. Voy a jugar con lo mejor que tengo y voy a entrenar lo que no está tan bien para tener cada vez más cosas que funcionen bien a la hora de jugar, ¿sí? Entonces, eso también me parece que es muy importante. Y lo último que me parece importante volver a destacar y volver a poner como punto fundamental de todo esto es que vamos a acciones que estén planificadas. Es decir, cada paso que yo voy a dar, cada acción que quiero que el jugador haga, tiene que tener una lógica y una planificación. Si no, nos quedamos en lo que tradicionalmente o muchas veces se hace, que son como reacciones improvisadas. Es decir, llega el alumno y me dijo que jugó mal el driver el sábado y yo arranco practicando el driver con él, ¿no? Entonces, este concepto, aunque ya lo he dicho un montón de veces creo que durante toda la materia y fundamentalmente durante este módulo, es lo que nos tiene que quedar. Es decir, nosotros vamos a planificar. Yo quiero que entendamos eso. Sea una clase o sea un proceso, porque yo también puedo dar una clase que esté totalmente planificada en función de su objetivo y que sea eficiente y demás. Pero puede ser que lo que necesita o lo que consume ese jugador sea solamente una clase, porque es el único momento que tiene para entrenar de la semana. Y bueno, perfecto. Es como que el proceso de entrenamiento se reduce solo a la clase. Pero, de nuevo, planifico, tengo una mirada global, le doy contenido integral, soy eficiente con lo que hago que la pase bien y puedo medir si lo que estoy haciendo da resultados o no, ¿sí? Entonces, ese concepto es el que nosotros tenemos que entender. Cuando algo se nos está yendo de las manos en cuanto a la planificación, cuando vemos que, y no estoy hablando de alguna acción que hay que tomar improvisada en una clase porque o se viene una lluvia o el jugador se aburrió o porque encontré algo para trabajar, esas pequeñas licencias las puedo tomar. Pero si yo veo que con un jugador estoy permanentemente haciendo cosas que o no tengo pensadas o no tengo tan planificadas, revisen ese proceso porque seguramente no está siendo tan eficiente como puede ser y seguramente en la mirada global, en los contenidos integrales, hay algo que no están tomando de la manera correcta. Entonces, acciones planificadas en estos procesos de entrenamiento, tanto en clase como en procesos más amplios, es a lo que tenemos que llegar. Y el cuadro anterior con el cual nos vamos a quedar, creo que es la mejor manera de poder cerrar este módulo en particular. Así que, bueno, fueron 3 clases bastante extensas, con mucho contenido adentro. De nuevo, contenido que si bien se ha dado de manera resumida, es un contenido que a mí me gustaría que ustedes tomen, profundicen, que lo hagan propio, que traten de poner experiencias personales de ustedes en cada uno de esos procesos o que busquen un poco más de información en función a eso, porque toda esa búsqueda que ustedes hagan va a terminar en esto que yo digo de moldear el servicio, de hacerlo de mejor manera. Entonces, tenemos 3 clases de un módulo que es sumamente importante, porque es el momento en donde yo más interacción con el jugador tengo. Ustedes piensen que en el momento en donde el jugador juega, es poca la interacción que puede tener conmigo como profesor o con ustedes como profesor. Ahí el jugador es totalmente autónomo, o deberíamos lograr que sea lo más autónomo posible. Ahora, hablando de entrenamiento, hablando de entrenar, de mejorar, es donde más interacción conmigo tiene. Entonces, este módulo, este bloque, es sumamente importante para lo que es nuestro servicio. Obviamente, si lo apoyamos en todo lo que venimos haciendo durante la materia, entiendo que lo vamos a poder hacer de una manera mucho más eficiente. Así que bueno, espero que el módulo haya sido realmente de interés. Repasen los contenidos de las clases una y otra vez. Hay mucho, de nuevo, como les dije, en lo que vimos. Traten de analizar los gráficos, traten de encontrar los momentos de cada situación. Y traten de ir pensando en cómo hacer ustedes distintos procesos de enseñanza o de entrenamientos, ¿sí? Porque en parte va a ser lo que tengan que ir diseñando cuando vean las consignas del trabajo práctico. Así que bueno, me despido. Esta es la última clase que tenemos. Nos vamos a quedar simplemente con la conclusión final de la materia. Y bueno, como les dije, espero que el módulo realmente haya sido
de interés para ustedes y que haya despertado muchas inquietudes para ir en búsqueda de ese diseño eficiente de sus servicios.